Shalom, shalom. Bienvenidos todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden indicar ¿Se si se... escucha bien, More? Muchas gracias. Bueno, no queríamos quitar la música, pero dura mucho. Shalom, shalom. Estaba muy bueno el link. Después les comparto el link que me compartió el estimado Yair. Quiero agradecer a todos los presentes. Nos tomamos hoy de forma casi que improvisada este espacio para compartir un poco sobre Hanukkah, para responder preguntas, para interactuar, para compartir una pequeña reflexión. Y me acompaña justamente hoy mi amigo, hermano, el maestro Yair Chávez de Perú, de la comunidad Najalak Yehoshua. De verdad que estoy muy contento de compartir pantalla con él y con todos los que están aquí presentes. Tenemos aquí a varias personas, tenemos a Carlos, Narváez, Mili Granados, bienvenida, Silvina, Miguel, Daniela, Uriel Polo, un abrazo, Isla Orellana, Matías y su gato, Rica, Doris, Marco Martadelli, Jan, tiempo sin verte, Jan, Samuel Ruiz, Miluskas, bueno, todos bienvenidos, Moshe Ben Abraham, sean todos bienvenidos y bueno, quiero también darle la oportunidad a nuestro estimado Jair también para que se presente. Adelante. Shalom, apreciado maestro Emanuel. No sé si me escucha bien. Baruch Hashem. Shalom, Javerín. Un saludo sincero desde la comunidad Najalá Yoshua de aquí, desde el Perú. Y bueno, para mí es un honor, un gran privilegio estar compartiendo pantalla con Moreno y Manuel. Baruch Hashem. Espero que sea de provecho esta festividad y sobre todo este tiempo que vamos a pasar con alajot y preguntas y respuestas de Hanukkah. Adelante, maestro. Así es, una de las cosas de esta reunión es justamente la halajot, como dice Jair. Recuerden que halajá es la forma en que yo me conduzco, la forma en que observo una misvá. Y esto muchas veces se traduce en reglas, costumbres, leyes, que muchas personas que estudian por internet o que quizás están comenzando a tener acceso a la Torá, tienden a confundirse y decir, wow, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo hago para no hacerlo mal? El temor de hacer algo de forma inadecuada abruma a la persona y quizás prefiere no hacer nada antes de realizar algo de una forma equivocada. Entonces, justamente Yair, que es un estudiante de Jalajá y él es muy estudioso con el tema, vamos a querer compartir algunas preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer, puede levantar la mano en la pantalla, también puede escribirla por chat, aunque también ya tenemos unas preguntas que nos han llegado por los diferentes grupos, ¿ok? Entonces yo creo que sin más preámbulo, vayan preparando sus preguntas, vamos a hacer preguntas y comentarios y luego vamos a compartir una pequeña reflexión de Hanukkah que preparé para ustedes. Y yo creo que, bueno, la reunión va a durar lo que ustedes deseen que duren, dependiendo de la participación. No sé, voy a leer las preguntas y vamos a comenzar de una vez, estimado Yair. Tenemos aquí una persona nos pregunta si hay un lugar establecido donde va la Januquía. Hay un lugar establecido donde va la Januquía. Para los que no saben, Januquía es el candelabro de Hanukkah. Es una menorá, es una lámpara, pero que tiene más brazos, a diferencia de la menorá que se encendía en el Mishkan, en el Sagrado Templo, de 7 brazos. La Januquía es para que sea conforme a los días que dura la conmemoración, que serían 4 brazos de cada lado, sumando 8, y uno central según el modelo, que sería la vela Shamash, ¿no? La guardián. Entonces, Yair, ¿qué opinas? ¿Hay un lugar establecido donde va la Hanukkah, la Hanukkía? ¿Hay algo que es obligatorio hacerlo de una manera u otra? ¿Qué opinas? Es algo interesante. Basándome, primeramente, daré el comentario en la tradición tradicional. En la Halajá, en el Masejet Shabbat, hay una discusión entre Rashi con Totafot acerca de dónde va la Hanukkía, ya que este mahloket, esta discusión es milenario. Los sabios tienen muchas definiciones y en verdad yo concuerdo en que el lugar no hay, porque hay que también entender de que Hanukkah es una fiesta menor, no es una fiesta dada por la Torá, así que el lugar donde esté o donde la familia, la mishpacha, quiera poner la Hanukkía,
Eso ya depende de cada uno porque la intención es recordar esta festividad, recordar realmente el acto que es de los macabí, de los hashmoneo, de recuperar el templo y no arrodillarnos ante otros dioses que no nos pertenecen. No sé, maestro, ¿quiere agregar algo más? Sí, yo creo que generalmente las discusiones, como tú bien dices, sobre si un lugar específico corresponden a que, en cierta manera, una vez cuando estaba el templo erigido, obviamente la menorá tenía un lugar específico, ¿no? La Torá estipulaba un lugar específico donde iba a estar la menorá y se dice que Aarón debería acomodarla, ¿no? Y especificar el lugar donde se encontraba dentro de estos tres espacios. Entonces yo creo que tratar de trasladar quizás un poco esa misma a lo que es el hogar o lo que es la comunidad y tratar de imponer un lugar específico, quizás es una forma de tratar de darle ese ritualismo quizás un poquito más extenso a lo que es el objetivo de Hanukkah. Yo creo que el objetivo de Hanukkah nos va a decir, o el fin por el cual enciende las velas, nos va a decir verdaderamente cuál es el mejor lugar. Ejemplo, difundir el milagro. Entonces, para difundir el milagro, necesito usar las velas como un medio también para difundir luz. Así que, ¿dónde iría un mejor lugar para difundir el milagro? Entonces, algunos dicen la ventana. Cualquier persona que pase por el lugar, entonces podría ver la Hanukkah. Entonces, como dice Rabbi Agdiel, a veces limitar el estilo personal hacia un lugar específico y quizás las condiciones de ese hogar no tienen la forma de cómo observar cierta regla, no impide que la persona lo haga, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Mi- eh, Tenemos las dos, yo por lo particular, yo creo que es dependiendo la educación y la identidad de cada judío. Por ejemplo, me viene a la mente el comentario que hizo el sabio Ramá, un pilar en la Halajá Askenazi. Él dice que en su tiempo, en su época, dice que no era tan importante poner la januquía en el patio o en la calle o en la ventana. Lo ponían dentro del hogar para que las personas que están participando en Hanukkah puedan recordar ese acto de los macabeos, ¿no? Así que yo creo que más la intención es recordar la identidad y no asimilarnos, ¿no? Como dice nuestro amado Rabeno Yoshua Nazrat, ¿no? Correcto. No, incluso cuando ustedes establezcan y estudien cierta ley, cierta costumbre, también tienen que ver el contexto. Hubo una época en que los judíos se encontraban en un alto nivel de persecución. Generalmente las prácticas tenían que hacerse a puerta cerrada. Entonces, dependiendo de la época, vas a encontrar diferentes halajot incentivando a que el milagro se difunda entre los que tienen identidad, o sea, los que están dentro del hogar, otros hacia el público general, hacia el mundo entero. Entonces, yo creo que eso va a variar. Entonces yo creo que la mejor respuesta que le podemos dar es, dependiendo de la decisión de cada quien, no hay un lugar específico para poner la menorá. En mi caso, yo le recomiendo a mis estudiantes que lo pongan en un sitio que sea visible, ¿no? Visible y si las condiciones donde se encuentran lo permiten. Si no hay antisemitismo, algún tipo de ataque, o que permita, si viven en alguna comunidad donde hay otras personas que compartan la fe, también es algo muy bonito de ver cuáles son los hogares que mantienen eso. Es una forma de fomentar el milagro, fomentar identidad, fomentar unión. Y de esa manera yo creo que va a tener un mejor sentido el lugar donde la coloques, ¿ok? Baruch Hashem. ¿Será que vamos a leer otra pregunta? Tenemos varias preguntas de diferentes tipos. Vamos a ver, algunas son halágicas, otras no. Aquí hay una pregunta. Leí en internet y es necesario que el aceite dure 30 minutos en la janoquía. Hay un tiempo específico, Yair. Según el Shulchan Aruch, dice 30 minutos, según la Mishnah Berurá, según... Pero en realidad yo creo que es dependiendo la época, dependiendo del contexto, porque hay aceites que no te van a durar exactamente 30 minutos y si nos vamos a la época diferente, las velas es algo moderno, es en el tiempo de la Edad Media, entonces en la antigüedad se usaba aceite y el aceite te puede durar 15 minutos, 10 minutos, una hora, 2 horas, todo el día, es dependiendo, ¿no? Y como es una fiesta menor, yo creo que ya eso va de acuerdo al estudiante, de acuerdo a la práctica que el estudiante está teniendo, ¿no? Exacto. Yo considero que la duración de la vela tiene que ser lo necesario para que hagas toda tu ceder y a su vez
las personas puedan ver y conectarse con la luz de las velas en tiempo necesario. Ya, si 30 minutos es suficiente, por lo menos aceite puede durar hasta horas, yo creo que no hay ninguna limitante al respecto. ¿Ok? Entonces, para que tengan un poquito de tranquilidad con eso, ya como dijo Yair, todo depende de la línea de pensamiento que sigas. Vamos a ver otro grupo. Tenemos aquí el grupo de diplomados en Israel, que también hicieron algunas preguntas interesantes. Eh, algunos no pueden entrar a la reunión, me imagino que están entrando al link que no es, ya le voy a compartir el link. Ok, hay otras preguntas aquí, vamos a ver. Si alguien del público también tiene preguntas, no dude en escribirlas. Parece que los estudiantes son muy activos. Entonces, ajá, Jesús, Yehoshua Minarrat, ¿festejó Hanukkah? ¿Qué opinas, Yair? Es una pregunta muy interesante, ya que se dialogó y el maestro Abdiel también, y también usted, maestro Manuel, explicó mucho acerca de la evolución del conocimiento, evolución de la época. En el tiempo del Segundo Templo, el maestro Josué Narrat celebró Hanukkah, sí, pero creo que la festividad y la halajá de aquel entonces era muy diferente a la halajá moderna, ¿no? Más que la fiesta de Hanukkah se le conocía en la antigüedad como la fiesta de la iluminación o la fiesta de la dedicación. Eran tiempos diferentes y también alajot diferentes, ¿no? Correcto, Pero correcto. Sería sí, anacrónico quizás decir que lo celebraba como lo celebramos hoy en día, porque primeramente tenían un elemento que nosotros no tenemos, el templo estaba de pie. Por lo tanto, yo creo que era una conmemoración que se celebraba justamente alrededor de lo que era todo el templo. Dice la Megilá de los Asmoneos, por ejemplo, al finalizar, dice, por lo tanto, los hijos de Israel observarán estos días en todas las tierras de su dispersión como días de fiesta, alegría, durante 8 días a partir del 25 de Kislev. Entonces se establece que había un contrato social, por así decirlo, como fiesta tradicional, más no una fiesta de la Torá en celebrarlo. Pero con el templo de pie, obviamente esta dedicación se hacía alrededor justamente del sagrado templo. Después de la destrucción del Bet Hamidash y con tanta diáspora, obviamente nuestros mecanismos para celebrar Hanukkah van a ser muy distintos, ¿ok? Entonces lo que podría ser una celebración nacional, como en cualquier país, que ustedes pueden ver una celebración nacional como el Día de la Bandera, como el Día de la Independencia de cada país, así lo veía cada judío. Todo el pueblo obviamente se unía en pos de una conmemoración y el significado que englobaba justamente la victoria militar, ¿no? Del pueblo judío contra este imperio. O sea, que una de las cosas que también se deben celebrar en Hanukkah es esto, la victoria militar. Una victoria militar, una victoria espiritual. Y a raíz de sí, eso claro. justamente le da una identidad, porque recuerden que los hijos de Israel son un pueblo que no solamente su identidad se basa en la genética, se basa en el pacto, se basa en lo espiritual. Y Hanukkah justamente engloba esto, una unión entre estas dos entidades. Y eso es lo que, una de las cosas de esta fecha nos da una gran enseñanza, en cierta manera, la lucha contra la asimilación, contra el poderío, contra la imposición, contra la transculturización, que es el peor enemigo del pueblo de Israel. ¿Quieres agregar algo, Yair? Sí, maestro, que como usted estaba comentando, aparte de que es la fiesta de la dedicación de la iluminación, para nosotros en aquella época era un mes muy oscuro, un mes donde pasamos muchas adversidades y que más que el encendido de luces o los dulces o las actividades que se hagan en Hanukkah, es más recordar ese acto valeroso que hicieron los hasmoneos, los macabeos, de recuperar y no inclinarse, ¿no? Es un tiempo muy oscuro que hoy lo hemos cambiado por el tiempo de las luces, ¿no? Y yo creo que ese es más el enfoque espiritual, como usted lo acaba de mencionar, apreciado maestro. Aquí tenemos una pregunta de Lireina Mota. ¿Por qué el libro de Macabeos, donde se registra el milagro, no es parte de la Biblia, no hace parte de la Biblia? ¿Qué opinas, Yair? Interesante. Interesante. Primeramente, para mí, la Biblia es un trabajo editorial, es un canon editorial por ciertas organizaciones que no pertenecen al pueblo de Israel
y ese canon, ese orden está estipulado por un contexto fuera a nuestro pueblo Israel. Hay que entender todo de acuerdo al contexto y de acuerdo también a los pensamientos, de acuerdo a lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, eh, no está en la Biblia, no está en la Biblia porque recuerden que la Biblia es un trabajo editorial. Baruch Hashem. No, incluso yo creo que dentro del mismo canon judío actual, a diferencia de Purim, donde el mismo Seder, la misma costumbre, en cierta manera incentiva la lectura de la Megilá Esther. En el caso de Hanukkah, obviamente ningún tipo de Seder establece o, o enseña que debemos leer el libro de los Macabeos. Entonces yo creo que también es la usabilidad, ¿no? En cierta manera. Que sería útil o no es útil para estar dentro de un canon o una recopilación de libros para el judío. Entonces, en este caso, tenemos versiones del Tanaj que actualmente se editan, donde generalmente puede ser la Humash, la Torah comentada, pero le agregan que si la Megillah Ruth, le agregan la Megillah Esther. ¿Por qué? Porque en cierta manera dentro de la costumbre judía, en determinadas conmemoraciones, se nos enseña a leer estos textos. Pero en el caso de Hanukkah, todo se engloba alrededor del encendido de la Hanukkah y no tanto de la lectura del libro de Macabeos. Y esto justamente lo podemos conectar con otra pregunta, que es la siguiente. Dice Moshe Abraham, ¿cuál fue el verdadero milagro? Más que el aceite había que durar 8 días, ¿cuál fue el verdadero milagro? Más que el aceite de haber durado un solo día, duró 8. Y fíjate, esto es una demostración de que a veces, cuando en una conmemoración no leemos el contexto o la fuente, lamentablemente quizás creemos que algo que repetimos ocurrió. En el caso que si nos vienen a decir algo de Esther, todos los años leemos el libro de Esther, yo creo que al leerlo tantos años podemos tener referencias de qué dice y qué no dice allí. Pero resulta que el milagro del aceite que duró 8 días, adelante Jair, dilo tú, No, maestro, por favor, dígalo usted, por favor. aparece en el libro de los Macabeos. O sea, no es algo que está en el libro de los Macabeos, que el milagro fue que el aceite duró 8 días. O sea, eso está dentro de la tradición. En el Talmud no, en el Tratado del Shabbat. Si te 21. esta es el Talmud, lo que trata es de darle un sentido a lo que es que ellos decidieron celebrar durante 8 días la fiesta, a tratar de darle una explicación más allá de lo que está escrito. Obviamente hay otras explicaciones, por ejemplo, la asociación que hay entre lo que ocurrió con la conmemoración de Sukkot, que ellos no habían podido celebrar Sukkot por los acontecimientos, y también es en cierta manera una reafirmación. Al final de este comentario también voy a dar una pequeña reflexión sobre esto, que representa el número 8. Pero fíjense algo muy interesante. Repetimos una y otra vez. En Hanukkah conmemoramos que el aceite duró 8 días y resulta que el libro de los Macabeos, el Sefer Maccabí, no lo dice. Ni el Aleph ni el Bet. Es algo que está en la tradición. Entonces yo creo que también deberíamos rescatar el verdadero significado de Hanukkah. Obviamente no significa que vamos a dejar de hablar del milagro del aceite, pero el milagro del aceite lo podemos dar como una enseñanza más a nivel de Midrash que algo meramente literal, o tratar de rescatar cierto modo el Midrash historiográfico que se encuentra en el libro de Macabeos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el verdadero milagro? La victoria militar fue un milagro. Verdaderamente, recuerden que para nosotros milagro no simplemente es algo sobrenatural. Milagro implica la restitución de algo. Cuando algo se dañó, la restitución de ese algo representa un milagro. Si se había profanado el templo, si se había una potencia militar adueñado de nuestro territorio, el hecho de haber expulsado en que los pocos lograron ir contra los muchos, que los griegos no eran cualquier cosa, entonces allí yo creo que hay un gran milagro. El hecho de que no hayamos sido seducidos por el sistema
de vivencia griego que nos mostraba la modernidad de aquella época, nos mostraba una como visión distinta del mundo, que nos decía que quizás lo que nosotros guardamos era retrógrada y ellos eran el futuro. El hecho de no haberse asimilado o incluso rescatado las almas de aquellos que se habían asimilado, también se considera un milagro, o sea, lucha espiritual y lucha física. Adelante, Jair. Claro, y de repente para algunos, Javerín, el comentario que el maestro Manuel está manejando, de repente es un poco chocante, pero la verdad es chocante. Y como dice el verso de los Nevi'im, la verdad nos hace libre, pero no hay que alarmarnos, tranquilos, consulten a sus maestros, consulten a sus líderes espirituales y ahí hay que tomar lo bueno y sobre todo entendiendo que Hanukkah es una fiesta menor, no una fiesta que la Torá no lo autoriza, así que no hay que alarmarse. Como dice el maestro Immanuel, esta festividad hay que recordar la valentía, ya que no estábamos luchando con un reino cualquiera, aunque Antoquio Epifanio era uno de los generales de Alejandro Magno, que era una persona muy respetada, entonces el milagro era que nosotros éramos granjeros, personas, un ejército ya muy débil, y el milagro es la reconquista, que le paramos el macho al reinado griego. Entonces, más que las velas, más que el aceite, es que no nos inclinamos y no hemos perdido nuestra identidad. Baruch Hashem, maestro. Así es, así es. Yo creo que esto se puede unir con otra pregunta que también nos llegó ahora. Entonces, ¿por qué encender velas en Hanukkah? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Cuál es la motivación en ello? Adelante, Jair. Yo creo que todo tiene en este mundo un simbolismo. Yo creo que el hombre necesita un símbolo como para poder recordar. Tenemos el ejemplo de los tzitzit, tenemos el kipot, tenemos tantas cosas en nuestra bella tradición. Y yo creo que prender las velas, las candelas, el aceite, como cualquier persona quiere encender de acuerdo a su costumbre, yo creo que es recordar esa valentía, esa luz, no en la llama, sino recordar a través de la llama, de la luz, la valentía de esos hombres, de esos macabeos, de esos hasmoneos que le pararon el frente a los griegos. Baruch Hashem, maestro, no sé si quiere agregar algo más. No, perfecto. Justamente recuerden que la luz es un símbolo para los hebreos muy importante, ¿no? Casi todo el simbolismo de la Torah es luz. Incluso algunos comentaristas dicen que 5 veces se menciona la palabra luz dentro de los primeros textos de la Torah y justamente representa al Humás, ¿no? A los 5 libros de la Torah. Eso lo dice el Midrash Bereshit Rabano. Eh, la luz está escrita en el primer párrafo de la Torá 5 veces, que corresponde a los 5 libros de la Torá. Y dentro del vocablo arameo, Torá también viene de Orá, justamente que viene de luz. Y luz es instrucción, luz es guía, luz es justamente lo contrario a oscuridad. Y el hecho de que siempre nos conectemos con esto, con las velas, que era la forma antigua de generar luz, y esto también nos permite tener un poquito de contexto, no tanto es la vela o la lámpara de aceite en realidad lo que verdaderamente es lo importante, sino que es la luz que ella genera, y por eso también halásicamente aquí podríamos hacer otra pregunta, que si se puede usar vela o aceite, porque algunos dicen que es aceite, es el medio que ellos tenían para justamente encender esto. Yo creo que si la Torá se hubiese dado actualmente y el medio que teníamos son bombillas, entonces la discusión halaica sería si bombillas LED o bombillas incandescentes, dependiendo de la época. Entonces, lo importante es entender esto, el símbolo detrás de todo, y si nos logramos conectar con el símbolo para poder entender el propósito por el cual hacemos algo, allí entonces verdaderamente la fiesta tiene un propósito por el cual estamos haciendo y no meramente como un acto ritual donde yo creo que al encender una mecha ya estoy cumpliendo, sino que todos los símbolos de la cultura hebrea, todos los símbolos del pueblo de Israel esconden dentro de sí justamente un sentido, una raíz. Y esto siempre lo recuerdo con lo que es lo que llaman el lenguaje de raíz y rama. El lenguaje de raíz y rama dice que toda palabra de la Torah justamente tiene una raíz espiritual, un sentido espiritual. Por lo tanto, lo podemos aplicar a lo que llamamos ley de raíz y rama, que establece de que todos los actos que nosotros hacemos en el mundo físico, ya sea una tradición, una misma, un ritual, tiene un objetivo espiritual. Y si nos conectamos con esos objetivos, lo entendemos, lo podemos digerir, entonces tiene mayor
efecto en nosotros. Y ahí por eso Maimónides dice que a la hora de guardar los mandamientos debemos conocer el objetivo de los mitzvot al máximo de nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque obviamente hay que hacer las cosas con sabiduría, con entendimiento, el por qué, el cómo y para qué. Y no sencillamente quedarnos en el cómo sin entender el para qué. ¿Deseas agregar algo más, Jair? Sí, maestro, en la halajá, sobre todo en el Oraj Haim, dice Mejaber, encender las candelas, no especifica aceite y tampoco especifica velas. Y utilizando la parte lógica, el aceite bota candela y la vela también bota una pequeña candela, así que yo lo veo válido ambas. Baruch Hashem. Sí, yo creo que exactamente es una visión de querer traspolar quizás la forma en que se encendía la menorá antiguamente, ¿no? En el templo. Pero yo creo que mientras que sea un elemento que genere luz, para mí es válido. Si es vela, si es aceite, incluso yo usamos las dos. Si la menorá usa vela, usamos velas. Si la menorá usa aceite, usamos aceite. Nosotros somos abiertos para cualquiera de los dos. Creo que en Estados Unidos incluso en los mercados también hay menorá que se encienden con bombillos, ¿no? Y va encendiendo un bombillo cada día. Entonces, lo importante es el significado que está detrás de esa luz, ¿ok? Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Aquí tenemos aquí a Vilma. ¿Por qué los macabeos se llaman así? Antes de darle la palabra a Yair para compartir, quiero agradecer a todos los que han entrado. Ya tenemos 39 conexiones, algunos dicen que no pueden entrar. Esperamos que lo logren hacer. Tenemos a Emerson, bienvenido, Mijael de Temuco, maestro del movimiento. ¿Quieres que te pasemos preguntas, Mijael? Vamos a ver Nos si acompaña el maestro. sí, sí, vamos a ver si Nos, Mijael nos- quiere unirse. More, oh, por el momento no, porque lo estoy escuchando desde mi trabajo. Ah, perfecto, está oh, destapado ahí. Shalom, maestro. Shalom, More Manuel. More Mijael, perdón. Ya ahí bueno, Baruch Hashem. ¿Por qué los macabeos se llaman así? ¿Quieres agregar algo, Yair? No, maestro, le doy a usted la palabra y de ahí continúo. Bueno, fíjate, la palabra macabeo siempre ha tenido mucha disputa, ¿no? Es el nombre con que se conoce a la dinastía de los Amoneos y muchos dicen que tiene un origen incierto. Por ejemplo, algunos dicen que es el acróstico de la palabra Mija Moja Baelina Adonai, quien es como tú, Adonai entre los dioses, pero también dicen que es el acróstico de la palabra Matitiahu Cohen Ben Yohanan. Matitiahu Cohen Ben Yohanan, justamente si tomamos la primera letra, forma entonces el término Maccabí. También otra de las tesis es que como la palabra en origen griego, Maccabí significa héroe o varón de guerra. Y por eso también van a encontrar que algunos van a escribir Maccabí no con Kaf, sino con Kof. Y lo asocian con la palabra Maquebet, que significa martillo. Y obviamente como un elemento usado como arma. Entonces, hay mucha tesis sobre de dónde viene este término macabeo, pero esas son como que las más generales, ¿no? Por así decirlo. A ver, ¿alguien quiere hacer una pregunta en vivo? A ver. Nadie quiere hacer una pregunta en vivo. Vamos a ver qué encontramos aquí en el grupo Nazratín. A ver. More. Ajá, adelante. Lupita. Entonces, ¿por qué el significado de prender una vela cada día, en lo que se cumple el término del día 7 al día 14? Excelente ¿Por qué no pregunta. encenderlas todas juntas? Es una muy buena Con- pregunta y es de origen halágico. Vamos a darle pie a Yair para que desborde. Adelante, Yair. Es de acuerdo a las tradiciones, tanto la diferencia que hay entre la escuela Hillel y Shammai son mahloket, eh, es- pero en realidad no hay nada de malo prender todas las velas desde el primer día hasta el octavo día. Simplemente es una orden que nos da la tradición por la escuela de Hillel y por la escuela de Shammai. Ramá también dice lo mismo, pero Rashi también nos da un comentario parecido, que más que es un orden, es un acuerdo que dan los sabios del Talmud en la época del Talmud, pero simplemente es una tradición alágica
para no marearnos mucho. Simplemente es parte de la tradición, no es algo que realmente lo mande en la Sagrada Torá, ya que si analizamos el tema de Hanukkah en los tiempos del segundo templo, la menorá se prendía por completa los 7 brazos, no se prendía un brazo y otro brazo el primer día, el segundo día no, se prendían los 7 brazos durante todos los días. Entonces, la conclusión es de que es parte de una costumbre, nada más. Bauca, señor Gracias. maestro. Exacto, exacto. Generalmente cuando se instituye una costumbre, el maestro que la instituye da un porqué, ¿no? Por eso cuando ves discusiones halágicas, en este caso de Hillel Shammai, que menciona el Talmud, pues mencionamos hace poco en el Tratado de Shabbat, algunos dicen si se encienden todas y se va reduciendo o se va agregando una cada día, o si es de izquierda a derecha o derecha a izquierda, todas esas son discusiones que se han dado durante mucho tiempo. Ahora, el sentido es de que, ¿qué es lo que quieres transmitir justamente en tu encendido? Algunos, por ejemplo, hasta cabalistas dicen, bueno, de izquierda a derecha, porque la izquierda es la recepción, la derecha es el dar, la izquierda es lo que tenemos que corregir y vamos yendo hacia la derecha. Otros entonces establecen toda la Hanukkah y quitan una vela cada día o ir agregando. Yo creo que, como decía Yair, justamente depende del estilo y de lo que tú en tu hogar también quieras hacer. Si lo quieres hacer conforme a la costumbre general, lo puedes hacer. Lo importante es que tú sepas de que no hay una imposición de un estilo único. No puede imponerse una forma de encender la Hanukkah para todos, porque el que crea que hacerlo como se hace actualmente es la forma que se hacía todos hace 400 años, está equivocado, o hace 500 años está equivocado, porque incluso ustedes ven a los discípulos del Ari y el Ari les instituyó a ellos una forma de encender la Hanukkah de una forma particular. Entonces, yo creo que varía justamente de lo que te quieras conectar. Y también está el tema económico. Ahora después tú dices, voy a encender 8 velas durante los 8 días. ¿Cuántas velas son? Ahora, yo creo que se me hace mejor agregar una. Todo también depende, ¿verdad, Yair? La economía influye en las alhajas. Sí, sí, mucho influye, mucho. Mucho influye. Ok, Liliana pregunta, ¿por qué la Hanukkah tiene 9 velas? Adelante, Yair. Primeramente, Hanukkah basado por los sabios, 8 días. El tema del noveno día ya es un tema halágico para lo que estamos en las diásporas. Eso es algo de la tradición, no tiene nada que ver ya no tiene nada que ver con la festividad. Exacto, también tiene que ver con el diseño, o sea, hicimos una lámpara de 8 brazos, pero entonces está la costumbre del shamash, ¿no? De la vela central. Entonces generalmente es lo que llaman el piloto. Dependiendo del modelo de la Hanukkah, lo pueden tener de un lado o lo tienen separado para quitar y poner como para encender las velitas. Entonces, como tú dices, la conmemoración dura 8 días y ya el tema del piloto o de la vela central es un tema de diseño, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente el diseño de la Hanukkah o el diseño de la menorá, déjeme un momento para mostrarles. Generalmente, el diseño de la menorá del templo justamente tiene como relación una vela central, ¿no? Los 6 días de la semana, el séptimo Shabbat que tú quieras poner. Pero si hacemos el modelo de 4 brazos de cada lado, el centro quedaría entonces sin vela, entonces a nivel estético también afectaría. Entonces se instituyó la del centro como la piloto para que de esa manera el diseño también fuera en cierta manera representativo a la menorá de 7 brazos. Pero yo también creo que es algo, en cierta manera, que influye por la usabilidad de lo que es el piloto y lo que es la vela central. También implicaría una halajá de Shabbat. Si la conmemoración cae en Shabbat, ¿cómo hago para encender velas? ¿Qué principio aplico? ¿Puedo encender las velas fuego en Shabbat? ¿O mantengo el piloto encendido antes? ¿Qué opinas tú, Yair, de eso? Yo, en lo particular, aquí en la comunidad, siempre decimos como Hanukkah es una fiesta menor y Shabbat es un Moed, prendemos este Hanukkah media hora antes o una hora antes, ¿no? Y de ahí comenzamos con la festividad de Yom Shabbat. Maestro,
una pregunta que se me ha generado, ya que estamos hablando del tema del encendido de la menorá. ¿Qué pasaría si algún Javer no tiene Hanukkah? ¿Puede encender su menorá en Hanukkah o no puede encender su menorá en Hanukkah? Ok. Bueno, antes de responder eso, vamos a terminar lo anterior. Yo podría entonces también antes del Shabbat, si no quiero encender fuego en Shabbat, encender con aceite el piloto y luego trasladar fuego. Y de esa manera entonces algunos no sentirían que no estarían violando el Shabbat de esa manera. Ahora, si no tienes Hanukkah, si no tienes Hanukkah, ¿qué fue lo que preguntaste? Ah, no, si hay Javerín que de repente no tiene Hanukkah, ¿pueden encender su menorot o simplemente tienen que esperar comprarse una Hanukkah? Bueno, en mi opinión, yo creo que sí podrían encender sus menorot. Incluso hay fotos que están documentadas de la época, hasta hace poco, en la Guerra Mundial, donde judíos encendían 1923. menorot, encendían justamente la lámpara de 7 brazos en Hanukkah. Busquen las fotos en internet. ¿Qué sucede? Que como generalmente la costumbre enseña tienes que comprarte la Hanukkah porque la menorá no se enciende, porque la menorá solamente se enciende en el Sagrado Templo. Entonces, para evitar usar la menorá y fomentar el uso de la Hanukkah, entonces se creó esta costumbre de que estaba prohibido encender la menorá. Obviamente, estamos hablando de que no es nada parecido a la Hanukkah del Sagrado Templo. Esto es un modelo a escala, no tiene nada que ver con la Hanukkah del Sagrado Templo. No es que estoy sacando la Hanukkah del templo sagrado para encenderlo en otro lugar y yendo en contra de lo que está escrito, la encenderás en el lugar que te mostraré. No, estos son representaciones y por lo tanto yo creo que no hay nada de malo en usarlo. Incluso quien no tenga Hanukkah ni tenga menorá puede encender las velas solas, puede comprar candelabros, puede elaborar su propio candelabro. Por ejemplo, en internet hay mucha gente que elabora sus propios candelabros. Los niños hacen sus propios menorot con chapas, con envases plásticos, los decoran de diferentes maneras. Yo creo que esto también fomenta mucho la identidad, ¿no? Y lo que es el conectarse con las conmemoraciones. Vamos a ver si puedo mostrar uno eh, en internet para que ustedes vean que no hay una rigurosidad tanto al respecto. Fíjense, aquí tenemos, voy a compartir pantalla. Fíjense, miran esta que hicieron como con un tronco de un árbol, bien bonita. Agarran troncos de árboles y hacen los huequitos para que puedan iniciar la majanuquía. Esta persona lo hizo con flores. O sea, hay muchas formas. Miren esta tan bonita. O sea, hay muchas formas. Con copas. Miren esta. O sea, hasta con los personajes, los niños, con paletas. O sea, si ustedes se ponen a investigar bien, no hay una rigurosidad al respecto. Eso ya depende de cada grupo y cómo cada grupo establezca su forma de guardar el judaísmo, ¿no? ¿Algo más, Yair, que deseas agregar? Sí, como para agregar algo corto, en la Edad Media los sefardíes de Portugal y España antes de la expulsión prendían las menorot en vez del Hanukkías. La Hanukkía ya fue impuesto ya por la tradición, así que no hay nada de malo, como dice Maestro Manuel. Nada más, Maestro. Baruch Hashem. Exacto, no hay nada de malo al respecto. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta que hacer? Ajá, Matías, ¿se realiza alguna fila para darle inicio a la festividad y para finalizarla? Es la primera vez que voy a celebrar la conmemoración de esta fiesta. Oye, qué bien, Matías. Adelante, Yair. Bueno, es dependiendo la tradición y sobre todo la educación del estudiante, ya que hay que entender de que esta es una festividad menor que no está dentro de las reglas de la Torá y prender con bendición o prender sin bendición, eso ya depende de cada uno de nosotros y si le queremos agregar algún salmos depende de nosotros para elevar la festividad, no hay nada de malo. Y bueno, yo por lo particular no digo la bendición de Hanukkah, solo digo Shahayanu y de ahí ya hago con el tema de la festividad de Hanukkah. Generalmente las cajitas de velas traen tres bendiciones principales. Como decía, el Ner Shel Hanukkah, el encendido de las velas Hanukkah, el Baxeman Hasé y el primer día el Exeman Hasé.
Y creo que también algunos agregan el Salmo 30, que es el Salmo de Hanukkah, ¿no? Hanukkah de la dedicación de la casa del templo. Esto es lo general, lo que generalmente se establece, pero Según fíjate, la tradición. ya ir justamente por identidad grupal no se dice el de Nercher Hanukkah porque obviamente él no puede decir que bendito eres todo el año, nuestro Señor Rey del Mundo, que nos ordenaste encender las velas de Hanukkah, porque sencillamente esa orden no existe, no es oraita, no es ordenada por el Creador. Entonces no podemos darle un estatus de misvah de Hashem a una tradición. Entonces, en cierta manera, como identidad grupal, no dices esa bendición específica. Dice que nos ha permitido llegar a este momento, lee un tejilín, lee algunos cánticos tradicionales. Hay uno en ladino que me encanta, me gusta mucho, se llama Ocho Candelica, se lo recomiendo. Sí, muy bueno. Linda está aquí, es muy bonito. Entonces, estimado Javier, si quieres por el grupo, Matías, te podemos mandar un ceder, que es el ceder que nosotros usamos para Hanukkah, donde tienes las bendiciones y tienes algunas lecturas que hacemos en esta fecha. ¿Ok? Así que lo puedes complementar también con tu investigación en internet o cualquier sidur que tengas. Generalmente los sidurín tienen una sección para cada conmemoración, entonces tienen una sección para Hanukkah. Esta fiesta internacional. Rita, Shalom, ¿es costumbre en todas las comunidades dar regalos a los niños en Hanukkah? Adelante, Yair. En realidad no hay registros, no hay, ya es algo moderno, algo moderno, el propio Mejaber lo aclara en el Shulchan Aruch, es algo moderno, pero no se acostumbra a dar regalos. Más se acostumbraba, como dice la Halajá en el Orah Haim, se daba regalos en Purim a los niños, no en Hanukkah. Ya esto de Hanukkah ya es una asimilación por el tema de la Navidad, etc., ¿no? Pero registros históricos halágicos no tenemos. Así que en nuestra comunidad nosotros no damos regalos y bueno, ese es un tema nuestro ya por un tema de investigación, ¿no? Baruch Hashem, maestro. Sí, como bien dice Yair, no hay una costumbre instituida, como en el caso de Purim, y obviamente eh, fíjense, hay dos formas de ver las cosas. Puede ser o asimilación o también puede ser evitar la asimilación. Porque imagina que tengas una gran comunidad de niños judíos en la fecha de diciembre, que generalmente coincide Hanukkah con diciembre, donde los niños cristianos reciben regalos y a nivel social, a nivel mercantilista, obviamente es una forma de recibir regalos. Entonces muchos niños judíos van a estar viendo para allá en vez de estar viendo para acá. Entonces las comunidades acostumbran a dar regalos como para decir, bueno, nosotros también damos regalos en Hanukkah y no damos uno, vamos a dar uno por cada día. Entonces vamos a dar 8. Mientras que allá el 24 solamente reciben uno, nosotros recibimos 8 días. Entonces también son mecanismos que se crean de forma tradicional que en cierta manera evitan la, la necesidad de Asimilación. ir a buscar en otro lugar lo que quizás puedes tener aquí. Yo creo que parte también de esa naturalidad con que se generan las costumbres. Las costumbres se van generando según la necesidad y según, como decía Jair, la asimilación, en cierta manera, a culturas, porque si en diciembre no se diera regalos, yo creo que en Hanukkah no se dieran regalos tampoco. Pero como en diciembre se acostumbra los regalos, sobre todo lo que es en la comunidad que celebra la Navidad, entonces en Hanukkah se genera este mecanismo y lo mismo ocurre con Purim en el caso de los disfraces, ¿no? En cierta manera. Aunque algunos justifican los disfraces de otra manera y otros sencillamente deciden no disfrazarse. A ver, mi Luzca Rodríguez, ¿son válidos los intercambios de regalos? Creo. ¿Qué opinas, Jair? Yo creo que ya es yo creo que es una tradición ya más moderna por el tema de la Navidad, ¿no? No hay nada lo único que recuerdo es de que los padres judíos compraban regalos y le daban a los niños para que le regalen a un niño pobre justamente en esta época, pero intercambios de regalo no he recordado, no recuerdo, maestro, en verdad, sería mentir. Y yo creo que es más algo moderno, ¿no? La pregunta de Miluska es si son válidos. Bueno, la respuesta sería no, no está prohibido, no invalida nada, y lo importante es el sentido que le des. El intercambiar regalos, pues, dice
creo que dice Yehuda o Rabash, que los regalos son como una bala en el corazón de tu Jaber y que poco a poco van ablandando, ¿no? Y es una forma de otorgar, es una forma de dar algo desinteresadamente y no por el hecho de recibir. Entonces, los regalos, desde un punto de vista espiritual, son mecanismos de practicar el otorgamiento. Pero obviamente, como decía Jair, cuidando de que el sentido sea en pos de algo de asimilación o de imitar quizás una costumbre del lugar donde se haga el intercambio de regalos con otro objetivo, ¿no? Uno siempre Sí, evita imitar costumbres con el objetivo de que lo que yo esté haciendo genere entonces un tipo de asimilación, un tipo de algo que, eh, y por eso las fechas que no coinciden muchas veces, cuando Hanukkah está más lejos del 24 de diciembre o Purim está lejos del carnaval, bueno, eso permite a que haya menos confusión. Adelante, Jair. algo que decía Rubén Abdiel era algo, y estoy recordando en el tema de que también es importante que no nos consideren un mumar en la sociedad. ¿Qué es un mumar? Una persona que quebranta los mandamientos en público. Intercambiar regalos también, claro, no es malo, pero nos pueden confundir como si fuéramos una persona asimilada, como si fuéramos unos cristianos. Entonces, hay que también saber en qué momento, dónde hacerlo, porque la gente nos puede confundir y estaríamos quebrantando los mandamientos en el público, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta. Recibí un consejo porque quería ir a hablar sobre el tema de Israel, el tema de la liberación, y justamente Maestro Abdiel me llegó a comentar, siempre y cuando no te confundan como un cristiano. Entonces, ese es el consejo halágico que yo daría en el tema de intercambio de regalos o en el tema de regalar regalos a los niños, siempre y cuando no nos confundan como si fuéramos judíos asimilados, ¿no? Baruch Hashem, Maestro. No tanto, enseñar que lo importante de la conmemoración es el significado y no que nuestros niños esperen Hanukkah porque Hanukkah en su mente es igual a regalo. Que estén allí esperando que sienda la menorá rápido para ir a buscar los regalos, porque entonces lo que le estamos enseñando que no es importante el Hanukkah, que no es importante el encendido de la Hanukkah y la unidad, sino que es importante es el regalo. Entonces, obviamente, tenemos que tener mucho cuidado en cómo transmitimos esto. ¿Y qué pasaría si un día no vas a dar regalo en Hanukkah? Suponiendo que tienes muchos años con esa costumbre, ¿acaso Hanukkah va a dejar de ser menos importante o no la vas a disfrutar igual? Si la pregunta es que al quitar los regalos la vas a dejar de disfrutar igual o va a dejar de ser importante para ti, ahí hay un problema. Porque entonces enfocaste la festividad en el reacción lecabel, o sea, en el deseo de recibir, y eso es egoísmo. Y se supone que la Torah es el antídoto contra el egoísmo, sino que en Hanukkah sea una oportunidad de conexión, de entrega, así como esa luz que se irradia y justamente no hace distinción entre quién la va a recibir. Eso yo creo que es el principal objetivo. Miriam Arellano pregunta, ¿qué alimentos específicos para esta fiesta? Muy buena pregunta, Miriam. Recuerden que todos son simbolismos. Quiero aclarar algo antes que Yair participe con la respuesta. Generalmente las tradiciones o las costumbres tratan de transmitir una enseñanza, un simbolismo que nos conecte con la fiesta, ¿ok? En este caso, Hanukkah, se encendía la menorá con aceite. Entonces se enseña mucho, por lo menos en este caso, las frituras, ¿ok? Entonces vas a ver que tradicionalmente son muchos alimentos que tengan que ver con frituras generalmente. Adelante, Jair. Baruch Hashem, Maestro. Sí, justamente nosotros aquí en Perú tenemos un postre que se llama los picarones. Es como una masa que se fríe y se echa miel. Entonces, buscando en el Shulchan Aruch, dice que en estos tiempos de Hanukkah se daban bolitas de masas fritas envueltas de miel. Entonces, aquí nosotros hacemos esa, esa rico postre, pero también es apto las donas, es apto los dulces, dependiendo, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes quieren participar, ¿no? Cena, dependiendo, dependiendo si es que ustedes quieren comer algún pescado, pero lo más recomendable es la fritura. Y sobre todo, algo que le agrade a los niños. Baruch Hashem. Así es. Aquí tengo una pregunta muy buena, Yair, a ti que te gusta la arqueología, que estudiamos arqueología.
y temas antiguos dicen, ¿cuál es en verdad el origen representativo de la luminaria central de la Hanukkah? ¿Es verdad que su título es Shamash en relación al dios Sol? Recuerda que hay un dios Sol mesopotámico que es Shamash. ¿Qué opinas al Mesopotamia. respecto? Yo creo que vamos a encontrar muchos paralelismos, tanto paralelismos, similitudes, porque hay que entender de que nosotros provenimos de un hombre que se llama Abraham Avinu. Entonces, Abraham Avinu proviene de la vieja Mesopotamia y tiene conceptos, tradiciones, idiomas, compartimos lenguaje. Entonces, vamos a tener paralelismos con ellos, pero no quiere decir que vamos a adoptar ciertas costumbres. Por ejemplo, Shamash para ellos puede significar un dios pagano, para nosotros va a significar otra cosa. Entonces, las lenguas se pueden parecer, pero no quiere decir que sea el mismo origen. Por ejemplo, para no hacerlo muy largo, los acadios, ellos tenían un calendario de 7 semanas. Y los acadios tenían en el séptimo día una festividad que estaba dedicada al dios de la justicia. Y justamente en esa festividad le llamaban el día de descanso. No hacían trabajos, no hacían nada. Es un paralelismo con el pueblo judío por el Yom Shabbat, sí. Es un paralelismo, sí, pero no quiere decir que tengamos el mismo significado. Bueno, maestro, le doy la palabra. Actualmente hay una moda de pseudoacadémicos que les gusta asociar todo con paralelismo y con palabras. Imagínense ahorita que dentro de 500 años venga uno de estos pseudoacadémicos y digan, ¿saben qué? Los latinos adoraban a un dios y tenían templos de adoración a ese dios en todas las cuadras, el dios Pan, porque se la pasaban hablando del pan y yendo a los templos donde fabricaban estatuillas de harina para honrar a ese dios, porque pues, nosotros llamamos al pan, al producto de la harina de trigo con levadura, agua y otros elementos. Entonces, no por eso significa de que va a venir alguien a analizar nuestra cultura dentro de 500 años a decir que nosotros adoramos al dios Pan porque hay un dios mitológico llamado Pan. No es lo mismo. Hay, como dice Jair, similitudes. En algunos casos sí hay elementos que pueden converger en mitos antiguos donde los hebreos le dan una paráfrasis o una direccionalidad hacia Hashem. Pero en otros casos, sencillamente, no necesariamente por un tema de lenguaje, recuerden que son lenguajes semíticos, lenguajes que comparten muchas raíces, el idioma hebreo se alimenta de todo ello, entonces nosotros llamar a Shemesh, al sol, no significa que estamos en ese momento pronunciando el nombre del dios mesopotámico, porque nosotros, la palabra sol, en su concepción, estamos hablando de la luminaria que está en el libro de Bereshit, la luminaria mayor que alumbra el día. En nuestra mente está eso, no está un dios, ¿ok? Entonces, ese tipo de asociaciones son muy superficiales y hoy en día estamos en la moda de todo eso. Entonces, ya saben, dentro de 500 años teníamos al dios Pam con las estatuillas Y de el pan harina. Me quedó muy bueno el con ejemplo, queso tan rico, maestro. lo voy a patentar para una clase. A ver, tenemos aquí una muy buena de eventos Benavides. Sobre la halajá de Hanukkah, ¿hay diferencia entre la celebración de los judíos que no creen en la mesianidad de Yeshua y los que sí? En la celebración de Hanukkah, ¿qué opinas, Yair? Eh, Dependiendo si es que la ideología no es algo que lo rija, perdón, algo que no lo da la famosa cristianidad, ¿no? Ya que los que creemos en el Mesías somos muy pocos los que tenemos la idea clara sobre el maestro de Nazaret y otros mesiánicos que reconocen la mesianidad de nuestro santo y justo maestro, pero lo ven con un aspecto cristiano. Entonces, yo no le veo diferente, yo no le veo diferencias entre el mundo talmúdico, el mundo nazratín. La única diferencia es saber realmente qué es de Oraitá, qué es el simbolismo y por qué estamos haciendo esta festividad, ¿no? No sé, maestro, si es que quiere agregar algo más o si es que Sí, no aclaré la pregunta. no veo ninguna diferencia entre la praxis de un grupo u otro. Ahora, en el caso de Yehoshua Minarat, obviamente, yo creo que fomentamos un poco más ir al Oraita, ¿no? A la Mecorota, a la fuente, a leer el libro de los Macabeos, a darte cuenta que el milagro no es meramente tradicional a decir que el aceite duró 8 días cuando no fue así, sino que el milagro que está allí y con lo cual se celebra es justamente la victoria militar, la victoria espiritual y cómo luchamos para
preservar y mantener la Torá, y el simbolismo del número 8 va más allá entonces de un milagro que no ocurrió de aceite, sino el verdadero milagro de que cómo podemos restituir la Torá, irnos a lo sobrenatural, celebrar Sukkot justamente que dura 8 días. Ellos nos habían prohibido la circuncisión que dura que es al octavo día, o sea, el simbolismo detrás de eso, y yo creo que ahí no varía. Ahora, Rabbi Yehoshua dice cosas tan, enseñanzas que podemos asociar por la similitud de los términos. Por ejemplo, aquí en el libro de Toldo de Joshua, la edición de hebreo traducida por Rabbi Agdiel, dice: no enciendan una una antorcha, para ponerla en un lugar escondido donde no alumbre, sino que la pondrán sobre la menorá para que alumbre a todos los de la casa. Así que alumbre sus fuentes de luces ante todo ser humano, para mostrarle las más tobin, las buenas obras de ustedes, que son alabanzas, que traen alabanza y honor al Padre Celestial. Entonces aquí no solamente hay una enseñanza de índole espiritual sobre lo que representa la luz para nosotros, sino que incluso podemos trasladarla a unas halajás sobre dónde poner la luz, ¿no? En un lugar alto, en un lugar que alumbre, así como nuestras Maasim Tovim, nuestras obras tienen que iluminar. Por eso dice Maor Atem Baolam, ustedes son fuente de luz en el mundo. Entonces, en cierta manera, aquí podemos ver un ejemplo de lo que es la enseñanza espiritual de Rabbi Yoshua Minarat, que también la podemos trasladar de un punto de vista halágico a Hanukkah, ¿no? Y de esa manera conectar los dos elementos. Yo creo que son dos elementos que se tienen que conectar y siempre mantenerse firmes allí. A ver, no sé si hay más preguntas. Si no, pasamos a una pequeña reflexión. Aquí hay una muy buena de Marcos. Podemos relacionar esta celebración con lo que hoy está sucediendo en Israel, que Hanukkah se produjo en un momento de guerra, de subsistencia de Israel, así como ser luz a las naciones, si no existimos. ¿En dónde nos enfocamos en el mensaje espiritual? ¿O en la valentía de los macabeos y la ayuda de Hashem? Yo creo que en ambas. ¿Qué opinas tú, Yair? Sí, yo pienso que esta festividad de Hanukkah nos hace recordar de que somos diferentes a todas las naciones, porque nuestra fuerza no proviene de armamentos, no proviene de inteligencias, proviene de nuestro carácter, nuestra confianza a Boreolam, que reconocemos realmente que Boreolam hace las cosas a través de su pueblo, ¿no? Y yo pienso que en realidad sí, podemos unir esos dos significados, como usted dice, preciado maestro. Así es. Yo creo incluso que los macabeos nos muestran que la unión hace la fuerza, ¿no? Y unirnos en pos de un objetivo. Y que este objetivo era Leshena Shammai, el celo por la Torá. Y este celo por la Torá permitió que aquellos que se mantenían firmes se unieran y vencieran. El pueblo de Israel fue atacado en un momento donde había mucha división. Ustedes ven la política interna de Israel, había mucha división interna, han habido no sé cuántas elecciones en 2 años, se había amenazado con guerra civil, incluso los reservistas habían anunciado hasta hacer un paro, o sea, había mucha división interna. Yo creo que esa división interna abrió las puertas para que jamás pudiese entrar de una manera mucho más fácil. Pero justamente este ataque que hubo ha permitido que esas rivalidades internas pasaran a un segundo lugar y se enfocaran en pos de eso, de la unidad, de vencer al enemigo y de justamente alcanzar esa conexión que tanto necesitamos como pueblo. Y yo cuando pase esto, obviamente volverán a florecer los elementos de discordia interna, pero yo creo que hay que estar por encima de eso. Porque Israel debe entender que si no se hace uno, como está escrito, Israel y la Torá y el Eterno son uno, entonces verdaderamente ahí no se forma ese Maguen David, ese escudo, tanto físico, espiritual, que protege. Adelante, Moshe Abraham, levantaste la mano. Moshe Abraham, ¿vas a decir algo? Si no, lo escribes. De todas maneras, leí tu pregunta que hiciste en el chat y ya la contestamos. Si acabas de entrar, puedes ver la grabación. Bueno, no sé si tienes algo más que agregar, Yair, o compartimos la reflexión, una pequeña reflexión de Hanukkah, o alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, yo agregar, creo que todo está claro, solamente que lo que se ha dicho no causa alarma, sino que busquemos la sabiduría en la Torá, en los macabeos, en los libros sobre todo, y cada uno en su líder espiritual.
Baruch Hashem, maestro. Así es, estimado. Yo creo que hay que trabajar justamente en estos tres enfoques: la unidad como grupo, alrededor de la Torá, con el Creador, y esto verdaderamente nos va a permitir que podamos crecer, ¿no? Estos tres elementos se tienen que hacer uno, y al hacerse uno, podemos alcanzar verdaderamente una conexión entre lo físico y lo espiritual, para que de esa manera mis acciones en esta hermosa fiesta tradicional que es Hanukkah puedan conectarnos con el Creador y no quedarse simplemente en la acción, no quedarse sencillamente en lo ritual, sino que de esa manera podamos avanzar hacia mayores niveles de conexión de la fiesta, de la conmemoración, que nos permita crecer como hijos de Israel. A ver, Moshe quería preguntar sobre las cuatro letras del Dreidel, del Sevibón, que llevan la Nun, Gimel, Hei y Shin. ¿Tienes algo que agregar, Jair? Creo que él quería aportar, maestro, según su pregunta. Ok. Creo que él quería, El micrófono, creo que ¿puedes hablar, Moshe, o haz el último intento? Porque cuando el micrófono no le funciona, no se... Salón More, Adelante, ¿me escucha? y adelante, te escuchamos. Era únicamente, bueno, en el caso del Drei o Sevivón, tengo entendido que era un juego que se hizo a través de una persecución, porque eh, había una persecución en las cuales había entrado una prohibición. Dentro de esas prohibiciones entró el estudiar la Torá, y el Dreit o Sevivón se usó como una manera de ir estudiando la Torá. Cuando llegaban a supervisarlos, tengo entendido que los niños se ponían a jugarla, y que son las letras Nun, Gimel, Hei y Shin, que según tengo entendido son las iniciales de un milagro ocurrió allá. Ese es por una parte, More, y sobre lo que se había tocado anteriormente del lugar de la Hanukkah. Yo tenía entendido, corríjanme ustedes si estoy mal, que se ponía del lado izquierdo, ya que del lado derecho de la entrada de la casa está la mezuzá, y había leído que la mezuzá se pone del lado derecho por los Asere Adibro, que representan 5 mandamientos con Hashem y 5 mandamientos con el prójimo, y que los más fuertes representaban la mano derecha del ser humano, y por eso se ponía la mezuzá del lado derecho y la Hanukkah del lado izquierdo. maestro, ¿me deja responder el tema del lado izquierdo? Adelante. Bueno, el tema de poner el lado izquierdo es una tradición sefardí dada por el Shulchan Aruch, que se ponía en el lado izquierdo de las puertas, pero fuera de la puerta, como dice Mejaber, para que la gente que vea pueda ver el milagro de Hanukkah. Así, en el lado izquierdo de la puerta está la Hanukkía y en el lado derecho está la Mezuzá. Cuando la persona ingresa, está ingresando a una casa Misbot. Pero esa es una tradición, ya que es una tradición sefardí y también lo comparte Rashid, mientras que la tradición Ashkenazi, que es la tradición actual, ellos lo ponen en la ventana. Baruch Hashem, la tradición del Talmud es que lo pone en el patio. Esa es más una tradición, estimado Moshe. O sí, Moshe Abraham, ¿no? Sí, exacto. Adelante, Muchas maestro. gracias. Muy bueno recorrido por las tradiciones. Bueno, yo creo que con esto podemos terminar. Podemos también compartir preguntas que tengan en el grupo. Vamos a compartir una pequeña reflexión de Hanukkah. Quiero compartir aquí la pantalla. Y esto es una pequeña reflexión como un regalo para que nos llevemos. Siempre hacemos una reflexión relacionada. Cada año la alimentamos un poquito más. Y bueno, déjame quitar la pantalla para que no se ponga tan lento el video. Pueden ver la diapositiva? ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Sí la pueden ver? Sí, sí, se ve, Bueno, More.
Este comentario justamente lo hemos mencionado en diferentes momentos con otros comentarios de Hanukkah porque es lo que queremos que ustedes rescaten en esta conmemoración. Queríamos justamente respondiendo a la pregunta, ¿qué milagros celebramos en Hanukkah? Y en Hanukkah celebramos dos milagros. Dos milagros y no necesariamente es el del aceite. El primer milagro es la victoria de un pequeño grupo por encima de una máquina militar que eran los griegos. Una victoria militar. Y como consecuencia celebramos el Hanukkah Mitzvah, o sea, la reinauguración del templo, la reinauguración del altar. Así que tradicionalmente tenemos el milagro de los 8 días que duró el aceite, pero como un milagro tradicional que establece el Talmud, pero que verdaderamente vemos que el significado de estos 8 días que relata el libro de los Macabín es un poquito más profundo. Y justamente quiero que ustedes se conecten con este significado para que de esa manera podamos entender un poco más esta conmemoración y no sencillamente lo englobemos al milagro del aceite. A veces decimos, si no hablo del aceite, ¿de qué voy a hablar? Si eso es lo que está en internet y todos hablan del milagro del aceite, me quedo sin discurso como maestro si no hablo entonces del milagro del aceite. Vamos a leer el libro de Macabeos, léanlo una y otra vez y se dan cuenta de que hay mucho de qué hablar. En el Sefer Macabín encontramos que Antíoco trata de imponer entonces la supremacía cultural griega y decretó 3 leyes contra los judíos. El Sefer Macabín justamente nos habla de que prohibió Shabbat, Rosh Hodesh y Humilá. Prohibió Shabbat, Rosh Hodesh y la circuncisión. Prohibió la circuncisión, santificar la luna nueva, que era el inicio de los meses, que era el inicio del calendario hebreo, y la prohibición como consecuencia de cuidar el Shabbat. Si no cuidas el Rosh Hodesh, menos cuidas el Shabbat, porque el Rosh Hodesh es el inicio del mes. Y una vez que comienza el mes, vienen las 4 semanas, cada una de 7 días, y como consecuencia la luna se renueva y comienza un nuevo mes. Así que vemos claramente que estos 3 elementos que se prohibieron nos genera una pregunta muy interesante. ¿Por qué prohibió estas 3 leyes que representaban una afrenta contra la cultura griega y no prohibió de repente otras prohibiciones como por ejemplo el de cuidar el kashrut o el de, en algunos casos dicen por qué no prohibió el filín, por qué no prohibió otras prácticas que tiene el pueblo judío, otros mandamientos que también están allí, el maaser, etcétera? ¿Por qué no prohibió eso y sí prohibió estos 3 elementos? Es una pregunta muy interesante que nos podríamos hacer. ¿Qué representaban estos 3 elementos en contradicción con la cultura griega? Incluso el mismo Talmud habla sobre un acontecimiento sucedido durante el reinado del gobernador egipcio Ptolomeo II. En su deseo por poseer la biblioteca más completa del mundo, entonces encomendó a un grupo de jajamín la traducción del griego de la Biblia. Y esa traducción justamente nosotros la conocemos. Y a fin de asegurarse de que estos no le escondieran información alguna o trataran de engañarlo, Ptolomeo instaló 70 traductores, sabios de Israel, 70 habitaciones incomunicadas una de otra, con la idea de comparar al final el resultado de todos ellos. Imagínense, eso lo dice Talmud de Megilá 9ab. Tomó 70 hombres y los incomunicó para ver si entonces lo que estaban traduciendo era correcto o no. Cuenta la tradición que sucedió un milagro y por inspiración divina todos los 70 jajamín realizaron las mismas 12 modificaciones al texto con la idea subyacente de que, ya que los griegos no entendían el concepto filosófico judío, y aquí la importancia de traducir, y que esto los va a llevar a entender incorrectamente el texto, era preferible darles un texto alterado hecho a medida de su entendimiento. O sea, yo no traduzco el texto de forma literal porque quizás al traducirlo literal los griegos no lo van a entender, porque no solamente es el texto, es el contexto, es el concepto, es el significado, es la mente hebrea que está detrás del texto. Entonces, en este relato se nos enseña que uno de los primeros cambios se localiza precisamente en el primer versículo de la Torá,
La Torá dice, Bereshit bara Elohim. ¿Qué significa eso? A ver, ¿quién lo dice? Bereshit bara Elohim. Al principio creó Dios, cielo y tierra, ¿no? Correcto, en el principio creó Elohim. Entonces, el primer cambio que hubo fue que no tradujeron el texto de forma ordenada, sino que pusieron Elohim bara Bereshit. Elohim bara Bereshit, que significa Dios creó en el principio. De esa manera, alteran el orden de las palabras. Y la pregunta sería, ¿cuál es el concepto que los griegos no llegarían a entender en este caso? ¿Acaso eso ocasionó algún tipo de necesidad de que ellos se hayan puesto de acuerdo y todos ocurriera un milagro de que todos tradujeran o alteraran el texto igual? ¿Cuál es el significado de la modificación? ¿Y cuál es el texto? ¿Por qué el texto original no representa ningún problema para Israel, pero sí para esta traducción en griego? Entonces, aquí podemos entender un poco más cómo relacionamos esto con esto. Prohibición del Brit Milá, prohibición de Rosh Hodesh y prohibición de Shabbat. Aquí tenemos que ver justamente la cosmovisión griega, la concepción de los griegos es que ellos creen que nos encontramos en un universo perfecto y no cambiante, o sea, que el universo es inmutable, que siempre ha existido y siempre existirá. Y este universo es regido por leyes naturales igualmente inmutables. Esta naturaleza representa un valor absoluto incuestionable para la cosmovisión griega, y el cual, en este valor, el hombre únicamente puede admirar, el hombre puede investigar, el hombre puede aprovechar. Pero dado que el ser humano es la criatura más desarrollada de este universo, entonces para los griegos representa el centro, el objetivo, la cúspide del universo. La belleza natural que se encuentra en el ser humano es para ellos la expresión más alta de lo estético, de lo hermoso, de lo filosófico. Y por eso justamente el pensamiento griego está enfocado en esto. Por ejemplo, los gimnasios, las esculturas, el arte, ensaltando justamente la belleza y la perfección del hombre. Y los griegos obviamente eran polisteístas. Ahora, cuando ustedes ven los griegos relatando sobre los dioses en la mitología griega, ¿cómo son los dioses? Todos tienen aspecto a la medida y la semejanza del ser humano. Los dioses griegos sufren de celos, de envidia, se enojan, se vengan, tienen amoríos, comparten todas las pasiones, ya sean elevadas o bajas, o sea, todo lo que encontramos en el hombre lo tienen los dioses griegos. Además, ustedes ven las esculturas, Afrodita, Zeus, tienen buen aspecto, tienen musculatura, tienen órganos genitales, tienen relaciones sexuales. O sea, los dioses griegos son la imagen y semejanza del hombre. Y no como la cosmovisión hebrea de que el hombre es Selen, Demut, imagen y semejanza espiritual del creador. No de un punto de vista físico, sino desde un punto de vista de espiritual que explicamos en diferentes lecciones. Así que, a diferencia de la cultura griega, la Torá nos muestra una visión radicalmente y totalmente distinta. Nos dice que vivimos en un universo cambiante, está diseñado incompleto, con toda intención, un universo con principio y con un fin, creado y regido por el creador, y quien, separado trascendentalmente de su creación, ocupa el lugar más alto existente, y que servirlo es el objetivo y la meta para nosotros. Muy diferente a lo que planteaban justamente los griegos. Así que dentro de estos dos ámbitos, la naturaleza y sus leyes son herramientas valiosas por lo cual el creador lleva a cabo su plan. O sea, fíjense como el hecho de que los griegos pensaban que el universo era inmutable y no cambiante, establecían incluso calendarios que establecían este mismo orden, ¿no? Y la cosmovisión judía de estar viendo la luna nueva, que la luna nueva dura 1 o 2 días, que los meses son cambiantes según la luna nueva, que esto establece el inicio de la semana y que por consecuencia cada 7 días va a ser diferente cada mes, generaba un desorden para la mentalidad griega, generaba algo que no tenía orden, que no tenía estructura, y por lo tanto esta imagen para los griegos de la luna nueva y de Shabbat era algo contradictorio a su cultura. Así que, si vemos esto desde un punto de vista más extenso,
el creador infinito, no se encuentra restringido por las leyes que él mismo creó, a diferencia de los griegos. El hombre, sin ser el centro de esta empresa, ocupa un lugar central, ya que su aportación, sin la aportación del hombre, libre y voluntaria para el plan del universo, no tiene sentido. Vemos que los dioses griegos están limitados y están subordinados a las leyes físicas, a las pasiones, a los deseos, a la carnalidad. Y esto no es el creador. El creador no es hombre. Él no él no es hombre ni hijo de hombre. Él no tiene aspecto físico ni nada corporal lo representa, a diferencia de los dioses griegos que ustedes ya saben cómo se comportaban ellos. Así que el papel del hombre en este sentido, para completar este universo cambiante, es convertirnos ¿en qué? En socio del creador. Y eso se dice en hebreo, Shutaf b'maaseh bereshit. Shutaf b'maaseh bereshit. En socios de la obra de la creación. Por eso incluso la misma Torá dice, Asher bara Elohim la'asot, y el Eterno creó todo lo que había hecho para hacer. O sea, el hombre tiene que continuar esta obra creativa, ir perfeccionando e ir elevando la naturaleza a niveles cada día mayores para conectarnos con el Creador. De esta manera, se le da al hombre la oportunidad de realizar un trabajo por el cual se pueda unir con el Creador infinito, porque la meta es el Creador para nosotros. El objetivo, el fin, la cúspide es lograr alcanzar al Creador y no bajo la cultura griega de que ya el hombre se encontraba en esta cúspide, ¿no? Ya el hombre no tenía nada que corregir. El hombre tenía que sencillamente admirar, estudiar e investigar. Así que la primera modificación que encontramos aquí en la Septuaginta, en el Targum Shevi'im, apunta precisamente a estas dos concepciones. El nombre Elohim, que justamente está en plural, Yod Men, es el resultante de todas las fuerzas que rigen el universo físico ilimitado. Por eso Elohim viene de la raíz El, que significa poder, ¿no? Esto significaría todos los poderes que representa el Creador. Todos estos poderes que rigen este mundo físico, el universo que es limitado. Y por lo tanto, es el nivel más alto de lo divino para los griegos. Es el nivel más alto que los griegos podían comprender a Elohim. Los sabios no podían traducirles Bereshit bara Elohim, ya que para los griegos no existía nada que pudiera anteceder o superar a Elohim. Así que no es en el principio creó Elohim, sino que Elohim creó en el principio. Entonces fíjense cómo esto representa un cambio de paradigma. Ellos se vieron obligados a redactar el texto de una manera de que ellos pudiesen entenderlo. Para nosotros, para Israel, Yod-Hei Vah-Hei está por encima de Elohim, porque Yod-Hei Vah-Hei es un nombre trascendental de un Dios ilimitado, que existe por encima de la creación, que es finita, que es limitada. Yod-Hei Vah-Hei existe por encima de lo natural, existe por encima de lo creado, supera al término Elohim. Recuerden que Maimónides nos enseña en el Moreh Nevuchim, en el Guía de los Perplejos, que no podemos limitar al Creador por un título, por un nombre. Elohim se muestra en este caso unido a la naturaleza. Por eso la palabra Elohim tiene un valor numérico de 86, que es el mismo valor numérico de Hatevá, de la naturaleza. De ahí nuestro amigo Baruch Espinosa decía que para estudiar Elohim podíamos estudiar las leyes de la naturaleza. Y está bien, porque justamente el creador Elohim se manifiesta en la creación. La armonía de lo que es el lekabel, o sea, la recepción, y lo que es lejaspía, que es el dar, se encuentra en todo lo que es la naturaleza. Todos los niveles de la naturaleza viven en completa armonía, a excepción del hombre, que rompe con esta armonía y tiene que corregirla. Así que en este sentido, el Maharal nos enseña que no es casualidad el hecho de que Hanukkah dure 8 días. Ahora vamos a asociar esto con Hanukkah. No es casualidad que Hanukkah dure 8 días como los días de la circuncisión. Ahora, quiero ratificar algo. Así como Elohim tiene un valor numérico 86, que es el valor numérico de Hatevá, Yod-Hei Vah-Hei, vemos que claramente representa el Eye Asher Eye, yo seré el que seré, pero también el acrónimo de será, fue y es. O sea, un Elohim todopoderoso, infinito, que incluso sus cualidades, sus atributos no son uno,
pueden cambiar. En un momento podemos encontrar a El Shaddai, al Todopoderoso, en otro momento podemos encontrar a un Elohim, pues justo, un Salvador, otro podemos ver a un Elohim castigador. Entonces, esta concepción de la forma en que Elohim se relaciona con su creación, dependiendo de diferentes atributos, obviamente todo esto se engloba en Yod Hei Vav Hei, que también puede ser un acróstico de Yiyé, de Hayá y Bejobé, será, fue y es. Y aquí vemos entonces claramente que todos estos atributos que están en la Torá representan la voluntad de este Elohim manifestada a través de ¿qué? De la Torá como medio para alcanzar al Creador, y por eso el valor numérico de la palabra deseo o voluntad, que es Ratzón, es 346, que es el mismo valor numérico de Shemó, su nombre. O sea, el nombre de Elohim es igual a su Ratzón, a su deseo. ¿Cuál es el deseo del Creador? El beneficiar a los creados, según Moshe Lusato, del amar a los creados, de dar a los creados. Y por lo tanto, la razón que nosotros tenemos que tener no es lecabel, no es la recepción, no es el amor propio, es el amar al prójimo, es amar a los demás, es otorgar a los demás, así como ese creador también lo es. Por eso, seguir sus caminos, que está dicho en la Torá, seguir a mis caminos, es imitar al creador. Y si el creador es bondadoso y el creador, como está escrito en el libro de Tehilín, Olam Hesed Bané, el mundo fue creado por Hesed. Aquí vemos entonces cómo Yod Hei Vav Hei se manifiesta como la máxima expresión de nosotros para el creador. Entonces, Maharal dice, por eso Hanukkah duró 8 días, porque la circuncisión se lleva a cabo el 8º día de vida del recién nacido. A diferencia del número 7, que es el número de los días de la semana, y por ende el número 7 representa la naturaleza, que representa los días de la semana, por eso la palabra Sheva, 7, viene también, comparte la raíz con la palabra Shavua, que es semana, y por eso el 7 representa lo natural, la creación. El número 8 representa aquello que se encuentra por encima de la naturaleza, lo que llamamos Lemala Min Hateva, por encima de la naturaleza. Como pudiera ser un hombre actuando como socio de la creación. De esa manera, cuando el hombre actúa como socio de la creación, que vimos la palabra anteriormente, Shutaf B'Maaseh Bereshit, aquí entonces nosotros nos vamos a conectar, vamos a pasar de lo natural a lo sobrenatural. Vamos a verlo de una manera muy práctica. ¿Qué es lo sobrenatural? Levitar. Lo sobrenatural es soplar en un micrófono para que la gente se desmaye. ¿Qué es lo sobrenatural? Sobrenatural es eso, ir por encima de nuestra naturaleza. Si nuestra naturaleza es egoísta, porque dicen los sabios que nosotros nacemos con Ratzón Lekabel, deseo de recibir, nosotros somos egoístas por naturaleza, buscamos nuestro propio beneficio por encima del beneficio de los demás, conectarnos con el Creador hace que nosotros desarrollemos ese atributo que es sobrenatural, que es el atributo del Creador, que es el amar, que es el otorgar, que es el velar por los demás. Y de esa manera encontramos un significado mucho mayor en el número 8, que representa Hanukkah, que representa no es meramente la victoria militar, sino espiritual, y como consecuencia, no es lo espiritual lo que domina, no es lo material, lo militar lo que domina lo espiritual, sino que lo espiritual trajo como consecuencia lo material. Los sabios dicen, el mundo físico es una metáfora del mundo espiritual y no al revés. O sea, lo que se encuentra en la esfera espiritual es una manifestación de lo que se encuentra en las esferas materiales. Lo que es arriba es abajo, por así decirlo. En este sentido, el 8 representa eso. Así como Sukkot, al 8º día, eran elementos que nos hablaban siempre de lo sobrenatural. La Sukkah nos enseña a ir más allá de lo natural, a ir más allá de lo físico, a ir más allá de los materiales con que se construye una Sukkah. Es lo que verdaderamente estamos experimentando bajo la Sukkah, que es la cobertura divina. ¿Ok? Así que cada uno de los 3 decretos de Antíoco fue la reacción de los griegos a una afrenta de la Torá en su entendimiento del universo. El decreto de el Milá, del Brit Milá, es la más clara expresión de que representa la identidad judía. Así que si el hombre es perfecto, ¿cómo yo lo voy a circuncidar? ¿Cómo yo le voy a mutilar el prepucio? ¿Ok? La concepción griega de la estética
se ve atacada por la circuncisión, el horror de los horrores, quitar el prepucio. Vamos a prohibir esa práctica. La santificación del nuevo mes, lo que llamamos Kidduah Hodesh, el Rosh Hodesh, según la Megilá de los Macabeos, de los Amoneos, que está prohibida, es el arma que da el creador a su asociado. El hombre puede controlar la dimensión del tiempo, dándole el poder real de determinar el día del nuevo mes, siendo testigo para fijar las fechas de las Moadim, las citas entre el hombre y el creador, que son las Moed. El decreto griego que prohíbe esta ceremonia proviene de la negativa de considerar la naturaleza del tiempo como relativa, ya que el hombre, como socio de la creación, puede dar a esta su realidad. Entonces, para los griegos, no, la naturaleza no era relativa, la naturaleza no era cambiante, el calendario no podía estar siendo modificado. Vamos a dejarlo único, y por eso es que ustedes se dan cuenta que los imperios, generalmente cuando dominaban una nación, no solamente imponían su moneda, imponían sus leyes, sus costumbres, su religión, imponían también su calendario, porque era la forma en que las nuevas colonias se podían sincronizar a la forma en que el imperio llevaba sus fechas, sus impuestos, sus conmemoraciones, sus religiones. Siempre se imponía un calendario, y por eso ustedes se dan cuenta que durante muchas épocas se han establecido diferentes tipos de calendario durante muchos periodos. Hasta el calendario, el cambio más actual del calendario del gregoriano juliano. Los días de la semana cambiaron, que obviamente cuando ustedes analizan los cambios de calendario y cómo han ocurrido cambios de calendario, uno dirá, bueno, y es posible que algunos digan que el Shabbat es el mismo de la creación del mundo. Si hasta el mismo día sábado que celebramos actualmente no era el mismo sábado hace unos siglos. Se ha cambiado, se han agregado días, se han quitado días. Entonces, ¿dónde está el ciclo interminable e ininterrumpido? No existía en la antigüedad, todo era cambiante para la cosmovisión de los hebreos. Y por eso, para el imperio griego, esto era algo afrentuoso. Y el Shabbat, el día reservado para aquellos que, como socios del Creador, tengan el derecho de deleitarse en él. A todo lo demás les corresponde meramente un día de descanso semanal para recuperar las energías gastadas durante su semana de labor. Después, reunirse y continúen el trabajo. Y a pesar de que el Shabbat es un día justamente de conectarse con el Creador y con la creación, a pesar de que era un día que nos sacaba de la esclavitud, como dicen Zijarón la Masé Bereshit, el Shabbat es un recuerdo a la obra de la creación, pero también es un recuerdo de Yexiá Misraín, de la salida de Egipto, de las limitaciones, de la esclavitud del sistema. El Shabbat es una mejor manera de ser antisistema. El sistema te quiere esclavo, el Shabbat te da libertad. Y por eso esto también era una afrenta contra los griegos. Así que, a pesar de que el judaísmo de forma moderna ve que la fe en nosotros no está basada en milagros, ya que hacen parecer que todo tiene que ser bombos y platillos para realizar algo, no, dentro de la celebración de Hanukkah los milagros sí tienen una gran importancia, porque es la importancia de confrontar estas dos visiones entre Atenas y Jerusalén. Los milagros demuestran fehacientemente que la naturaleza no es absoluta, porque el milagro es la restitución de las leyes físicas después de su alteración. El milagro, como decía al comienzo, es una restitución, es salir de la estructura convencional e irnos a ver cómo el Creador le da a su creación justamente tiempos que son cambiantes y que la naturaleza del hombre puede ir ascendiendo en diferentes grados y que nunca podemos decir ya estoy en la cúspide, porque el Creador, que es la meta, es inalcanzable. Solamente a través de un trabajo constante es que cada día nos podemos acercar a Él. Por eso se dice, no se te pide que termines la obra, pero no por el hecho de que no la vayas a terminar, eso no te exime de trabajar en ella. Así que Javerín Yekarín, como reflexión, preguntémonos, ¿vivimos en Atenas o estamos en Jerusalén? ¿Tenemos un pie en Atenas y en otro en Jerusalén o queremos tener los dos pies en Jerusalén? Esa es la lucha que tenemos que hacer en Hanukkah contra la asimilación. Bueno, muchas gracias a todos. Con esto terminamos la reflexión y espero que el día de mañana, a la caída del sol, tengan un excelente Hanukkah de conexión, de unión, de que alrededor de esas luces puedan ver lo que está mucho más allá, a unas velas.
sino a la luz que irradia la Torá, el Mashiach, en todos nosotros. Y seamos medios de difusión del milagro, del verdadero milagro, no del aceite, sino el verdadero milagro, el milagro de la conexión espiritual que nos hace en nosotros ejercer acciones materiales donde revelan el poder del Creador absoluto en esta creación. Shalom a todos, que tengan Hag Sameach. Gracias, Yair. Te dejo para que te despidas y con Yair nos vamos. Adelante, Yair. Gracias, maestro. Fue un gran honor, un gran privilegio estar con usted y con todos los Jabrín. Así que un fuerte abrazo, que tengan un Hag Sameach Hanukkah y que tomemos en cuenta y que reflexionemos y no le dejemos a la siguiente generación estas cargas, sino que nosotros mismos atraigamos la Geulá y tomemos la responsabilidad de sacar nuestra identidad como hijos de Israel. Shalom, shalom con todos. Gracias. הזה הוא משפחה, אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה. עם ישראל לא יוותר, תמיד על המפה אנחנו נשאר, וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי ברשות נתונה. מי שמע